Aquí les voy a explicar qué es un criterio de identificación en la construcción de indicadores. Un criterio de identificación es una característica, atributo o propiedad que hace que sea inconfundible e inequívoco asociar un significante con un significado específico. ¿Qué quiere decir esto? Un significante como trigo debe estar asociado a un único significado. Si yo les digo votar, por ejemplo, depende de mi pronunciación. Puede haber lugar a las confusiones y también puede haber lugar a que, dependiendo del escenario donde esté, sea entendible o no. Un criterio de identificación debe ser entendible y debe ser explicado para todas las personas que puedan leer y analizar ese indicador. Por ejemplo, si quieres identificar a alguien que no conoces, que nunca has visto, o que puede tener hermanos o hermanas gemelas y su apariencia no es un suficiente criterio, entonces en la cotidianidad utilizamos el nombre. Así, generalmente llamamos a las personas como María, Juan, Paola, José. Sin embargo, existe la posibilidad, y de hecho ocurre con mucha frecuencia, que un nombre pueda estar asignado a varias personas. ¿Eso qué significa? Que puede confundirse de persona a la que se refiere al utilizar el mismo nombre. O que puede por equivocación mencionar a la persona que no está esperando mencionar porque tiene el mismo nombre que otra persona. Esto surge mucho de la homonimia. Ustedes habrán escuchado casos en los que personas que tienen el mismo nombre se ven envueltos en situaciones judiciales, por ejemplo, por cosas que cometieron otras personas con un nombre, con una combinación de nombres y apellidos iguales. Por eso el nombre no nos funciona como criterio de identificación, porque si bien es un atributo, pues es confundible y es equívoco. De igual manera, si utilizamos la combinación nombres y apellidos, sucede exactamente lo mismo. Como expliqué, la homonimia incluye que José Pérez Rodríguez pueda ser una o varias personas. Como puede ser varias personas, necesitamos criterios únicos que nos permitan saber que no nos estamos equivocando. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se utilizan criterios de identificación. En este caso, el criterio de identificación es el documento de identificación, que puede ser el registro civil de nacimiento, el pasaporte, la cédula de ciudadanía de extranjería o la tarjeta de identidad para las personas menores de 18 años. En cualquier caso, cualquiera de estos documentos asigna un número único para cada persona que no se repite. Que no se repita hace que no sea posible confundirse o hace que no sea posible equivocarse de persona cuando yo menciono un número de identificación. En este caso, el número de identificación será mi significante y mi significado será la persona que espero mencionar. Otro ejemplo muy discutido por estos días. Si yo quiero saber si mi personaje es hombre, mujer o intersexual, es decir, si quiero conocer qué sexo tiene, ¿cuál es el mejor criterio de identificación? Algunos podrán decirme que la ropa que usa. Si usa un vestido o si usa pantalón y corbata. Sin embargo, el criterio de identificación no puede ser cambiable, es decir, no es posible que si esta persona cambia de ropa, cambie su sexo. Es posible que cambie su expresión de género y es posible que cambie incluso cómo es percibido afuera, pero no puede cambiar ese criterio del que yo estoy hablando. ¿Por qué? En política pública, las respuestas para las mujeres son necesariamente diferentes que las respuestas para los hombres. Por ejemplo, a los hombres, sin importar su orientación sexual, su identidad de género, incluso su expresión de género,
no les llega el periodo. Eso significa que en un kit de emergencia para estos días, en un hogar donde solamente hay hombres, yo no necesito incluir, por ejemplo, toallas higiénicas. En cambio, si hay una mujer en ese escenario, sí necesito incluirlo. Por eso, la variable sexo es muy importante en política pública, porque es uno de los primeros criterios de desagregación. Pero como la ropa no es suficiente para decírmelo, yo les pregunto cuál sí es el criterio. Entonces, ¿es oficio? Si yo digo que trabaja en la construcción, ¿es diferente que si digo que cuida a su bebé? ¿Eso cambia en ustedes las ideas sobre si es hombre o es mujer? Seguramente lo hace y tiene que ver con un criterio asociado al género, pero no necesariamente al criterio de ser hombre, mujer o intersexual. Otros podrán decirme que seguramente es un tema de los genitales. No obstante, es imposible ir preguntándole a la gente cuáles son sus genitales, cómo son o si por favor nos deja verlos. No solamente es ilegal, sino además sería incómodo para todas las personas. Entonces, ¿cómo hacen para identificar el sexo de una persona? El sexo de esa persona generalmente ha sido reconocido y está incluido en los documentos de identificación. No obstante, para entender cómo yo puedo saber cuál es el sexo de mi personaje, es necesario tener un marco teórico, porque en cualquiera de los ejemplos mostrados podríamos tener razón. ¿Por qué es importante el marco teórico? Sexo, según Simone de Beauvoir, es una construcción social basada en roles y relaciones de poder desiguales. ¿Eso qué significa? Significa que si hablamos del cuidado de los hijos asignado a lo femenino o el trabajo en construcción basado en fuerza asignado a lo masculino, nos estamos refiriendo al sexo desde una perspectiva sociológica, cultural e incluso económica. Sin embargo, si cambiamos nuestro marco conceptual y nos referimos, por ejemplo, a sexo desde la perspectiva biológica, vamos a entender que es una combinación de criterios de identificación. Porque desde la perspectiva biológica, el sexo es la combinación genética, fisiológica y hormonal de una persona. ¿A qué se refiere esto? Fisiológica se refiere a que si mi personaje tiene como genitales pene, es un hombre, y si además tiene una combinación de cromosomas XY, es un hombre, y si además su sistema hormonal produce más testosterona, es un hombre. Pero también nos dice, ¿verdad?, que en el sentido contrario, si sus cromosomas son XX, tiene como genitales vagina y además produce más estrógenos, entonces es una mujer. Pero además, que es algo que no nos ocurre con este marco conceptual, con este marco teórico, perdón, es que si llega a haber una combinación equívoca de estos tres, no deja de ser hombre o mujer y simplemente es intersexual. Es decir, una persona que tiene vagina, pero produce más testosterona y su configuración genética tiene los cromosomas XY, que deberían indicar que es un hombre. No obstante, hay una combinación irregular y eso hace que sea intersexual. Recordemos que en una sentencia de la Corte Constitucional colombiana señaló que es muy importante que los registros administrativos reconozcan intersexual como una categoría de sexo. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque ustedes estarán en lo correcto de si hablamos de genitales, o si hablamos de roles, o si hablamos de expresiones de género, dependiendo del marco teórico. En ningún caso estarían equivocados. Lo que pasa es que este marco conceptual, este concepto, ¿cierto?, y estos criterios de identificación corresponden a esta definición categórica de sexo y no a esta. ¿Mm?
estos conceptos con estas categorías corresponden de mejor manera a otro tipo de conceptos desde esta perspectiva, como conceptos más relacionados con identidad de género, expresión de género o roles de género. El marco teórico es el lugar desde el que uno se para decir lo que quiere decir y para expresar lo que quiere medir. Por eso es tan importante. Ahora bien, el conjunto de definiciones que resultan en un marco teórico y que incluyen criterios de identificación, como estas, ¿cierto?, son un marco conceptual. Deben ser coherentes y no deben contradecirse. Por ejemplo, en un marco conceptual, yo no puedo tener dos definiciones de sexo que son contrarias. Debo escoger cuál de las dos resulta de mejor manera con lo que yo quiero medir y con el enfoque que le quiero dar. Pero ¿cómo construimos entonces un marco conceptual? Para crear un marco conceptual acorde con un marco teórico, pues hay unas clasificaciones y estándares que nos ayudan. No hay nada que inventar a menos que ustedes quieran, es decir, están todas las herramientas y si ustedes quieren crear categorías nuevas, es un ejercicio creativo que va, digamos, más allá del ejercicio que se pide en un criterio de identificación. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. No significa que se tenga que hacer. ¿Esto qué implica? Si yo voy a hablar, por ejemplo, de violencia como variable y quiero medir violencia, cualquiera que ésta sea, yo puedo tener una perspectiva desde el derecho criminal, ¿cierto? Y entonces puedo acudir a la clasificación internacional del delito para encontrar cuáles son las definiciones que mejor se ajustan a lo que yo quiero entender como violencia y a lo que voy a medir. Por el contrario, si yo quisiera hablar de violencia desde la perspectiva del daño, pues entonces podría referirme, con otro marco teórico sin duda, a la clasificación internacional de enfermedades CIE-10, que lo que me va a hablar no es de una tentativa de homicidio, como sería en este caso, sino me va a hablar de unas lesiones de causa externa, que se refieren al daño causado en la persona. Asimismo, si yo quisiera hablar de violencia en el marco de estructuras de discriminación, por ejemplo, de la discriminación por razones de género, para continuar con la línea que veníamos, pues yo puedo remitirme al marco conceptual de violencia de género del CIVIG, que no solamente me va a explicar cuándo esas lesiones de causa externa son violencia de género, sino además que me va a permitir entender cuáles son esas categorías asociadas a el marco conceptual de género. Pero no solamente eso, hay otro conjunto de clasificaciones como la clasificación internacional industrial uniforme o la clasificación internacional de ocupaciones que también ayudan a entender esos conceptos que nos permiten tener un marco conceptual internacionalmente validado y reconocido que vaya acorde con nuestro marco teórico y que nos permita medir de la manera más pertinente y ajustada a lo que queremos hacer, es decir, a nuestro objetivo, sin tener que construir muchas definiciones de la nada. Por supuesto que las definiciones podrían construirse desde diccionarios de lenguaje cotidiano. No obstante, cuando hablamos de indicadores, generalmente estamos hablando de conceptos técnicos y por eso es importante acudir a las clasificaciones y los estándares para entender cuáles han sido esas discusiones y cuáles son las formas en las que otros lo han entendido, para ver si esas formas funcionan con lo que queremos plantear o si por el contrario queremos hacer algo diferente. Hasta aquí han avanzado un largo camino para el diseño y el análisis de indicadores. Han hecho un ejercicio de búsqueda de datos, han construido un marco teórico, están en la construcción de un marco conceptual y ahora a partir de ese marco conceptual identificarán sus criterios de identificación.
Más allá de eso, los criterios de identificación son fundamentales para poder saber qué variables necesito. Si son variables acerca del vestido, si son variables acerca de la ocupación, o si por el contrario son variables, por ejemplo, asociadas a un criterio médico o de salud, para saber cuál es el mejor indicador y de esa manera poder hacer el ejercicio de búsqueda de microdatos de mis variables, ¿cierto? Y poder hacer el análisis de los indicadores que ya existen o los que voy a crear de la mejor manera. Y que el objetivo de la política pública sea verificable a través precisamente de indicadores que puedan ser replicables, que sean exhaustivos, pero sobre todo que sean pertinentes a lo que se quiere medir. Luego de esta corta explicación, solo les queda encontrar los criterios de identificación en cada uno de sus temas.